Les voy a leer unos textos bíblicos y quisiera que observen la sucesión y la relación entre estos textos que les voy a ir leyendo y que además van a ir apareciendo en la pantalla. El primero está en Génesis capítulo 1, versículo 3. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Habían leído ese texto, ¿no? El segundo texto está en Juan capítulo 8, versículo 12. Jesús hablando dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El tercero está en Mateo capítulo 5, versículo 14. Otra vez Jesús hablando a sus discípulos, esta vez le decía, ustedes son la luz del mundo. Y uno más, Juan capítulo 11, versículo 9. Dice que el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Seguramente se dieron cuenta que la palabrita en común en cada uno de estos textos es la palabra luz. Vamos a hablar de la luz. Pero no es que hayamos cambiado de tema, estamos siguiendo con el mismo tema del miércoles pasado. El miércoles pasado nos hicimos o nos acordamos de esa frase que se ha vuelto común y corriente en estos meses que llevamos del año 2020, que es la frase reinventarse o morir. Y por supuesto que entendemos el concepto popular de esta frase, tratando de animarnos a que no nos quedemos, a que no nos dejemos abatir por la situación reinante, sino que, nos reinventemos. Pero con la palabra de Dios en la mano, el miércoles pasado, dijimos que no tiene mucho sentido reinventarse si vamos a hacerlo con la misma materia prima que teníamos los meses pasados, ¿sí? Y mostramos, con la Biblia en la mano también, de que en realidad lo que necesitamos hacer es morir a nuestros deseos, morir a nuestras pasiones, ¿sí? Y que pueda surgir de dentro nuestro el deseo de Dios, ¿sí? Mostramos el miércoles pasado de que los pensamientos del corazón son perversos, son engañosos. ¿Desde cuándo? Desde el momento en que el pecado se metió en nosotros. Y aún nos hacíamos, la reflexión entre nosotros mismos de cuántas veces pensamos bien, es lo que creemos, ¿no? Pensamos hacernos bien con determinada decisión y a la larga nos terminamos dando cuenta que fue una muy mala decisión. ¿Pero por qué? Simplemente porque fuimos malos contra nosotros mismos. No, simplemente porque el corazón es engañoso. Esa es la razón por la cual insistimos en que hay que morir a nuestros deseos y permitir que de dentro nuestro, si tenemos a Cristo en el corazón, surjan los deseos de Él, ¿sí? Y que de esa manera, sí, entonces vamos a poder reinventarnos, en todo caso, si queremos seguir con la frase popular. Pero estos textos hablan acerca de luz, de la luz de Dios, ¿no? Y de la luz que es Cristo, y de la luz que Él puso dentro nuestro, y de la luz que somos nosotros. Es decir, está mostrándonos que para que podamos reinventarnos, o en todo caso vamos a usar otra frase, vamos a usar para que nos venga la creatividad divina, para poder salir adelante de esta situación. Esa es la frase que me parece más adecuada para nosotros hijos de Dios. Buscar la creatividad divina. Desde el principio de esta pandemia que nosotros oramos, sabiendo ya lo que se venía, oramos por creatividad divina. Y la verdad que muchos hermanos lograron quizás no reinventarse, sino confiar en Dios en esta situación, y entonces surgió una idea desde adentro que los sostuvo y que los está sosteniendo, pero además también los está propulsando hacia un nuevo futuro, totalmente diferente a lo que era antes, tanto en lo empresarial como en lo laboral de todos los días, o aún en relaciones y en tantas otras cuestiones, ¿no? Entonces, cuando nosotros leemos cada uno de estos versículos que tienen que ver con la luz, recordamos la recomendación del apóstol Pablo
cuando le escribía a los romanos en el capítulo 12. Él hablaba acerca de la renovación de la mente. Estos pasajes que les leí tienen que ver con eso. Tienen que ver con que nuestra mente sea renovada diariamente con la luz de Cristo. Hoy vamos a hablar en estos próximos minutitos, esto no va a ser largo, pero creo que es muy importante para poder permitir que surja esa creatividad divina, que nuestras mentes estén llenas de la luz de Cristo. ¿Sí? Si nuestras mentes siguen estando llenas de la oscuridad del mundo, y hay mucha y abunda a nuestro alrededor, ¿sí? La creatividad no va a surgir, ese reinventarse famoso no se va a poder manifestar. Entonces necesitamos reinventarnos o permitir que nuestra mente se renueve a través de la luz de Cristo. Nuestras mentes tienen que estar bajo el dominio de la luz de Cristo. Y vamos a tomar aquí esta luz como si fuese una ley, ¿no? ¿Por qué? Porque quien anda al amparo de la ley es aquel que puede sentirse protegido, puede sentirse seguro y aún puede prosperar porque la ley abre caminos. Y así es la luz. La luz es como una ley. Cuando andamos debajo de la luz, somos prosperados y se nos abre un nuevo futuro. Entonces, rápidamente, ¿por qué nos conviene vivir bajo la luz? En primer lugar, porque la luz disipa toda tiniebla. La luz disipa toda tiniebla. En este texto que les leí decía, Jesús hablando, decía, el que anda en la luz no tropieza. ¿Sí? Situaciones adversas siempre van a haber. Siempre habrá situaciones confusas. ¿Sí? El apóstol Pablo le escribía a los habitantes de Macedonia y les decía que ellos estaban con conflictos por fuera y temores por dentro. Es decir, esas situaciones adversas siempre van a existir, pero el problema no son los conflictos. El problema es identificar si nuestra mente se está manejando en medio del conflicto con luz de Dios o con la oscuridad del mundo. Es muy distinto. Recuerden, primero, la luz disipa toda tiniebla. Pablo decía, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Por eso él podía continuar adelante, aún a pesar de los conflictos. Segundo, la luz disipa la confusión. La luz disipa la confusión. En Job capítulo 42, versículo 5 dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Esta es la experiencia de Job, ¿sí? Job tenía un vago conocimiento de Dios hasta que llegó el conflicto, hasta que llegó el problema, hasta que todo se volvió aparentemente en contra de él, ¿sí? Pero, ¿qué hizo? Él se mantuvo cerca del Señor y empezó a adquirir de esa luz. Entonces, al final del libro que lleva su nombre, él termina reconociendo que ahora sí conocía a Dios. ¿Por qué? Porque la confusión se había ido a causa del ingreso de la luz de Dios, ¿no? Pablo le escribía a los Gálatas y les decía a ellos, ustedes son unos tontos, son unos necios, ¿quién los hechizó? ¿Sí? Es decir, como que se notaba que ellos vivían en medio de la confusión. ¿Y por qué era así? Porque no habían permitido que la luz de Cristo los llene. Hoy por hoy se nota mucho a los que andan sin la luz de Cristo porque están confundidos. Un día dicen una cosa, otro día dicen otra. No saben qué decisiones tomar, no saben para dónde arrancar. En todo caso van con la corriente, ¿sí? La luz disipa la confusión. Tercero, la luz te impregna seguridad en cuanto a tu misión. Es decir, momentos como los que estamos atravesando en todo el planeta, quizá para unos cuantos sea un momento de tanta confusión que no pueden seguir adelante con el propósito de su vida. Pero cuando en nosotros está la luz de Cristo, ¿sí? La luz nos impregna de seguridad en cuanto a nuestra misión. Otra vez, uso el ejemplo del apóstol Pablo, cuando se presentó delante del rey Agripa, lo estaban acusando. Estaba la posibilidad de que lo maten en ese mismo instante, pero él dice, yo no fui rebelde a la visión celestial. Es decir, en medio del dolor, en medio de la confusión, en medio del miedo, en medio de la posibilidad de que lo mate, él dice, yo tengo una misión bien clara. La luz de Cristo permitía que él nunca pierda de vista la misión que tenía. Cuarto, la luz aclara nuestra visión. Y no estoy hablando ahora justamente de la visión física, sino de la visión de Dios por la cual vivimos.
Dios habló con Abraham en Génesis capítulo 13, versículo 14 en adelante, y le dijo, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Ustedes saben que él había salido de la casa de sus padres, porque Dios le puso una visión adelante, pero no lo estaba viendo con claridad, hasta que la luz de Dios se le apareció. ¿Sí? Y entonces otra vez él pudo recuperar la visión con la cual había emprendido semejante viaje. Quinto, la luz te da dirección clara. En Hechos capítulo 16, Pablo testifica que se le mostró una visión de noche en la cual un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, Pablo, enseguida dice, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Es decir, la luz en tu mente te da dirección clara de hacia dónde tenés que ir. Aquí está hablando de un ministerio. Quizás sea tu caso, pero también a lo mejor estás necesitando una dirección en cuanto a tu negocio, en cuanto, no sé, como siempre decimos, alguna relación, algún trámite, alguna decisión financiera, económica, lo que sea. La luz de Cristo en tu mente te permite ver la dirección claramente. Sexto, la luz te trae convicciones firmes. Miren a su alrededor y fíjense a ver cuántas convicciones firmes hay. Hoy nos reímos, ¿no? Hoy usamos algunas frases de políticos como memes, ¿sí? Porque hace un año decían una cosa, ahora dicen otra. Hace un año estaban con uno, hoy están con otro, ¿sí? Meses quizás pasaron y ya no dicen lo mismo. Bueno, ¿qué es lo que mantiene la convicción firme? La luz de Cristo en nuestras mentes. El profeta Jeremías decía en el capítulo 20, pero Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, escuchen, esta es una frase con mucha convicción. Yo no sé si nos animaríamos nosotros a decirla. Bueno, deberíamos. Si la luz de Cristo está en nuestra mente, lo vamos a poder decir. Fíjese lo que decía él. Por tanto, decía él, los que me persiguen tropezarán. Qué arriesgado, ¿no? Decir esto. Y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Y Jeremías no estaba en una posición como para alardear. Él era esclavo en una tierra extraña, ¿sí? Ellos estaban sometidos por un reino, por un imperio extraño, ¿sí? Pero él en medio de esa situación puede pararse con convicción. ¿Por qué? Porque su mente estaba llena de la luz de Dios, ¿sí? Cuando la luz de Dios ilumina nuestra mente, tenemos convicciones firmes que no se mueven jamás. Séptimo, la luz te da precisión, ¿sí? Tenés que tener puntería, puntería en tus negocios, a lo mejor tenés que tener puntería en las cosas que decís, ¿no? ¿No te pasó a vos que alguna vez soltaste una palabra y dijiste, ¿por qué lo dije? Erré como de acá a la China, ¿no? Con esto que dije, no tuviste puntería con lo que soltaste y afectó tu relación. Bueno, fíjate, en 1 Samuel capítulo 17 se nos recuerda que David, metiendo su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. ¿Se acuerdan? Cuando volteó a Goliat. ¿Qué es lo que le dio esa puntería? La luz de Dios que estaba en su corazón, que estaba en su mente, ¿sí? Entonces, volviendo al tema, la creatividad divina está prometida, pero no viene sobre cualquiera, viene sobre aquellos que tienen su mente llena de luz de Dios, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son algunos enemigos externos de la luz? Porque, a ver, si Dios quiere darnos la luz, si yo quiero que la luz de Dios esté en mí, pero ¿por qué es que muchas veces no me conduzco con luz de Dios? ¿Por qué es que muchas veces esa luz no se manifiesta? Te menciono un par de enemigos, algunos externos y algunos internos, ¿sí? Primeramente, algunos enemigos externos de la luz. ¿Qué es lo que impide
que la luz de Cristo se manifieste en nosotros? Primero, la cultura de la tierra donde fuimos criados. La cultura de la tierra donde fuimos criados. Quizá ustedes alguna vez leyeron la definición de cultura, no sirve la definición de cultura que está en el diccionario. Ya con esa definición nos alcanza para entender qué es la cultura. Cultura se refiere a ese conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo, ¿no es cierto?, que además se transmite de generación en generación. ¿Para qué? Para orientar las prácticas grupales o individuales. Eso es lo que hace la cultura, ¿sí? Trata de orientar las prácticas hacia un fin específico. Esos bienes materiales, espirituales, emocionales inclusive, ¿qué incluyen? Incluyen la lengua, incluyen los procesos mentales, incluyen los modos de vida, las costumbres, las tradiciones, ¿sí? Los hábitos, los valores, los patrones de conducta, las herramientas que tenemos a la mano, el conocimiento que vamos adquiriendo. Todo eso constituye la cultura y se mete en nosotros para darnos una dirección. Adivinen, si me dejan usar esa palabra, ¿quién va a tratar de manipular la cultura para orientarte hacia sus propios fines, hacia su propio imperio? Obviamente el diablo, ¿no es cierto? El infierno intenta meterse en tu vida a través de la cultura y quiere que te plantes en medio de una cultura y quiere afectarte con esa cultura para que tomes decisiones que en definitiva van a terminar destruyendo tu vida, ¿sí? Entonces, el primer enemigo externo que te quiero mencionar y que atenta en contra del poder recibir luz de Cristo es la cultura que te rodea. Dice, el Señor dijo en su palabra en Proverbios que así como es nuestro pensamiento, así somos nosotros. Entonces, ¿qué hace la cultura? Intenta modificar tus pensamientos, intenta que pienses de determinada manera, ¿sí? Que pienses como piensa todo el mundo o que pienses como piensan los malvados, ¿sí? Y de esa manera la cultura te afecta y que logra que la luz de Cristo nunca llegue a tu vida. Por eso es que el Señor le dice a su pueblo en su palabra que se conviertan ellos a vos, pero no vos a ellos, ¿sí? Obviamente Dios le decía esto a su pueblo porque ya conocía las intenciones del infierno, ¿sí? De afectarte con la cultura reinante. La función de la cultura, ¿cuál es? La función de la cultura, otra vez vuelvo a lo que enseña el diccionario, simplemente, ¿sí? La función de la cultura es garantizar la supervivencia y facilitar la adaptación de nuestra adaptación al entorno en el cual vivimos. Pero aquí hay dos detalles importantes. Primero, que nuestra supervivencia está garantizada por Dios, ¿sí? Más allá de lo que la cultura quiera hacer con nosotros, nuestra supervivencia está garantizada por Dios. Y además, la palabra de Dios, en segundo lugar, nos dice constantemente que no nos adaptemos al sistema reinante, sino que en todo caso adoptemos la cultura del reino para que se pueda manifestar. Así que, primera cosa que atenta contra tu vida para que no recibas la luz de Cristo, la cultura reinante. Examina la cultura en la cual estás envuelto. La cultura se manifiesta en el barrio donde vivís, se manifiesta en el lugar donde trabajás, la cultura se manifiesta en tu casa. Observa, a ver si lo que te rodea coincide con lo que Dios enseña en su palabra. Y si no, bueno, evidentemente esa cultura no te conviene. La segunda cosa que atenta contra la posibilidad de que tengas luz de Cristo en tu mente y así recibas la creatividad divina y puedas reinventarte en el buen sentido, es el lenguaje de la tierra. Es un lenguaje maldiciente, ¿sí? Esto no es ningún secreto para nadie. Todos nos damos cuenta de que el lenguaje común y corriente es el lenguaje de las quejas, de los reclamos, de las maldiciones y de cosas parecidas, ¿sí? Parece que no existe otra manera hoy de hacernos oír que no sea a través de algún tipo de queja o de reclamo. Y aún eso se ha metido dentro de la iglesia. Y no me pongo a discutir aquí qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Solamente digo que el lenguaje reinante es el de la queja. Pero el lenguaje que nos enseña el reino de Dios no es ese. El lenguaje del reino de Dios es la alabanza, el lenguaje del reino de Dios es la acción de gracias, el lenguaje del reino de Dios es la declaración de lo que Dios dijo, en medio de las quejas. A veces, no sé, quizás fuiste alguna vez a alguna marcha, recordalo, y pensá qué es lo que en la marcha se decía.
Y pregúntate a vos mismo, ¿cuánto de lo que Dios dice en su palabra estuvo presente en las declaraciones que salieron de esa marcha? Si lo que Dios dijo no fue lo que se mencionó en la marcha, entonces ¿de qué sirvió? Si lo único que tiene poder es la palabra de Dios, ¿sí? Por algo el Señor nos enseña a través de su palabra que la vida y la muerte están en poder de la lengua, ¿sí? Entonces podemos estar 1 hora, 2 horas, 3 horas en una marcha, pero si durante esas 3 horas no mencionamos una sola palabra que Dios haya dicho, ¿con qué nos volvemos a casa? Con sensación de muerte, porque fue eso lo que se proclamó. ¿Se entiende? Ahora, si vamos a ir a algún lugar para hacer algún tipo de reclamo, hagámoslo con palabra de Dios que nos avale. Así es como nuestras mentes se llenan de la luz y de la creatividad divina. Bien, estos son los ataques externos, ataques por los cuales Dios le dijo a Abraham, recién te lo mencioné, vete de tu casa y de la casa de tus padres, de tus parentela. ¿Qué le estaba diciendo a Abraham? Le dice, lo que le estaba diciendo es salir de tu cultura, salir del lenguaje que te rodea. Si ustedes se toman un ratito para luego estudiar la historia de Abraham y sobre todo el momento en que Dios llama a Abraham, se van a dar cuenta unos versículos antes que quien en realidad fue llamado para salir de ahí y establecerse en una nueva tierra fue su padre. Y él comenzó con un movimiento para irse a esa tierra prometida, pero luego se terminó quedando, se estancó, ¿sí? Entonces llegó un momento en que Dios dijo, bueno, muy bien, ya que el hombre que yo quería no se movió, voy a hablar con Abraham. Y por eso le dijo, es muy importante que te vayas de la casa de tu padre, porque en la casa de tu padre, o sea, en la cultura reinante, hay, ¿cómo sería la palabra? Estatismo sería, una cosa así, hay pasividad, hay falta de actividad, hay falta de movimiento, del movimiento que a Dios le gusta. Entonces le dijo, andate de ahí. Y a vos y a mí nos está diciendo en este tiempo, sálganse de la cultura, sálganse del lenguaje, no participen de ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque eso afecta la posibilidad de tener luz de Dios en nuestra mente. Y si no hay luz de Dios, no hay creatividad divina. Y si no hay creatividad divina, no sabremos qué hacer en estos tiempos difíciles que ya estamos viviendo y que creo se van a poner peores. Ahora, también hay enemigos internos, te decía recién. ¿Cuáles son algunos de esos enemigos internos? Rápidamente, y quiero terminar hoy para no aburrirte con todo esto. Un primer enemigo interno es el afán, la preocupación, ¿sí? Eso está del lado de adentro. Lo que te mencionaba recién está del lado de afuera. Pero estos ahora están del lado de adentro. Mateo capítulo 6. Jesús dice, por tanto les digo, no se preocupen por su vida, ni por qué comerán o qué beberán. Esto, pero es tan aplicable a los días de hoy, tan aplicable, porque yo sé, y esos son los testimonios que quisiéramos escuchar, que había personas que no sabían qué iban a comer ese día, y ese día llegó la ayuda a través de un hermano de la congregación, a través del Ministerio de Acción Social de la iglesia, o de alguna otra manera. Dios se encargó de suplir la necesidad, ¿sí? Entonces el afán no puede estar en nuestro interior, la preocupación por qué vamos a comer, qué vamos a vestir, no puede estar en nuestro interior, porque atenta contra la luz de Cristo para hacernos creativos, ¿sí? Bueno, ustedes conocen ese texto, léanlo después en todo caso porque es un texto largo, ¿sí? La segunda cosa que atenta contra la luz de Cristo y que atenta desde adentro es la distracción. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, piensen en lo que es honesto, piensen en lo que es justo, piensen en lo que es puro, en lo que es amable, en lo que es digno de alabanza, ¿sí? Piensen si en eso hay algo de virtud, ¿sí? Si hay algo de admirar, en eso piensen. Ahora, siguiendo la frase del apóstol Pablo, piensen si en la semana todos sus pensamientos fueron así. Por favor, reconozcamos delante del Señor que nuestros pensamientos no son de esta manera, porque lo que pensamos no todo es verdadero. Lo que pensamos no todo es honesto. Lo que pensamos no todo es justo, no todo es puro, no todo es amable. Tenemos que reconocer que hay pensamientos en nosotros que no son amables para con otros, ¿sí? Especialmente para con aquellos que toman decisiones sobre nuestras vidas, ¿sí? No somos amables.
Pensamos quizá lo peor y le deseamos lo peor. Entonces, cuando nuestros pensamientos están llenos de ese tipo de pensamientos, la luz de Cristo no se puede manifestar y eso que hace arruina la creatividad divina. Arruina la creatividad divina. Quiero que, por favor, prestes atención a esto que te estoy diciendo. Porque nuestra mente se llena de oscuridad cuando permitimos que pensamientos de enojo contra algunas personas de nuestra sociedad nos llenen la mente, ¿sí? Y la creatividad divina no se puede manifestar. Tercero y último, y termino, la malicia. La malicia, otro asunto que ataca desde adentro nuestra mente para que no recibamos luz de Cristo. Primera de Corintios 14:20, el apóstol Pablo decía, hermanos, no sean como niños en su modo de razonar. Sean como niños en cuanto a la malicia. Ustedes saben que los niños no son malos. Por ahí se enojan, ¿sí? Por ahí a lo mejor reclaman, me quitaron el juguete, lloran, patalean, a lo mejor sueltan un bife, un bofetón por ahí, pero a los 10 minutos otra vez están abrazados con el otro, ¿sí? Se besuquean, se olvidaron. No hay malicia en sus corazones. Hay reacción de niños, obviamente, pero no hay malicia, ¿sí? Así debemos ser nosotros también en este tiempo. Y lamentablemente hay que reconocer que aún dentro del pueblo de Dios hay pensamientos de malicia que perseveran días y días y días y días. ¿Y qué es lo que hace? Otra vez, anulan la creatividad divina, no permiten el ingreso de luz divina y entonces no se nos cae una sola idea de cómo salir de nuestros problemas. Termino con 3 consejos, 3 consejos que son consejos de la palabra de Dios. Primero, plantate, afirmate en lo que estás aprendiendo de parte de Dios. Dice el Salmo 92, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. No hay nada que florezca si no está plantado, ¿sí? No hay nada que florezca si no está plantado. Para florecer hay que estar plantado, hay que estar afirmado. ¿Querés florecer? En tus relaciones, en tu vida comercial, en tu vida ministerial, ¿querés florecer? Tenés que afirmarte, tenés que plantarte. Hay gente que florece y no es porque sea mejor que vos, es porque se plantaron, se afirmaron a una visión, se afirmaron a un llamado de Dios, ¿sí? Se afirmaron. Una congregación madura se refleja en cristianos maduros. Así que revisa tu madurez. Revisa tu madurez. Si has hecho todos los esfuerzos por madurar y no sucedió, es porque quizás tengas que revisar la maceta. Perdón, quizás esto ofenda a alguien, pero tengo que decirte la verdad. Si la iglesia está madura, entonces quienes están sembrados en la iglesia también madurarán. Por favor, afirmate en un ministerio maduro. Afirmate en una congregación donde se predique a Cristo, ¿sí? Afirmate en un lugar donde haya visión de Dios, pero afirmate de una vez por todas. Afirmate con compromiso serio, no solamente siendo un espectador. Estos tiempos virtuales, tiempos del chat, tiempo de la transmisión en vivo, son tiempos que también llaman al no compromiso, ¿no es cierto? Porque puedo seguir una transmisión de una congregación a, 2.000, 20.000 kilómetros de distancia y no me comprometo. Antes quizás físicamente, te teníamos ahí, te podíamos pegar un zamarrón y te decíamos, a ver si te comprometes de una vez por todas. Ahora ni siquiera nos vemos, ¿sí? Necesitamos plantarnos, afirmarnos en alguna visión y llamar por teléfono y escribir y decir, yo estoy comprometido con la visión, quiero afirmarme en esto, ¿sí? Segundo consejo, que no son míos, son de la palabra. El segundo consejo es entrelazar, hacer nudos de relaciones firmes. Eclesiastés capítulo 4, versículo 12 dice, y si alguno prevaleciere contra uno, 2 lo van a resistir, y cordón de 3 dobleces no se rompe. Hacé nudo con aquella gente que te bendice, rodeate de gente de fe, rodeate de gente que te impulse a vivir el evangelio. Rodeate de gente que te lleve a romper con el yo egoísta.
Rodéate de gente de oración. Por favor, observa a la gente que te rodea. Si no tiene estas características, entonces apartate de ahí. Pero rodéate de gente y establece amistad con aquellos que pueden sostener tu vida con solidez en este tiempo, con solidez de Dios. Y tercer y último consejo, edificate. Edificate. El Salmo 119, versículo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra te va a mostrar el camino. La palabra es lo que va a disipar la oscuridad que hay a tu alrededor. La palabra te traerá aún aceleración en tus procesos. Y la palabra de Dios. Hoy veía un informe muy interesante y lo pasé por las redes de los grupos nuestros, así que si no te llegó, pedir a tu líder que te lo mande. Un videíto que hablaba acerca de una investigación que se hizo respecto de aquellas personas que leen la Biblia y cómo afecta el leer la Biblia una vez a la semana o 2 veces a la semana o 3 veces a la semana. El estudio decía que si una persona lee una vez o 2 o 3 veces la vida, prácticamente de esa persona no se afecta en nada. Pero si la persona se toma el tiempo de leer la Biblia 4 veces a la semana, es impresionante cómo salta y empiezan a notarse beneficios increíbles, beneficios que aún se notan en la fuerza física, se notan en la disminución de vicios, se notan en la mejoría de las relaciones, ¿sí? Con leer 4 veces la Biblia a la semana. Imagínate lo que pasa cuando te tomas tiempo para leer la Biblia todos los días de la semana y cada día del mes y todos los días de tu vida. Por eso insistimos tanto en que no solamente leas el devocional de la mañana, sino que también lo transmitas a otro, se lo pases a otro, porque esa persona que cada mañana lee una porción de la palabra de Dios empieza a recibir fuerza del mismo trono de Dios. ¿Sí? Termino y quiero que terminemos orando juntos en esta transmisión. Recordá, no se trata de reinventarse, se trata de morir, dijimos el miércoles pasado, a nuestros deseos para que nazcan los deseos de Dios. No se trata de reinventarse, como dijimos hoy, se trata de permitir que la luz de Cristo alumbre tu mente, tus pensamientos. ¿Sí? ¿Qué te parece si oramos juntos esta oración que ahora va a aparecer en la pantalla? Que fue mi propia oración cuando preparé estos apuntes para vos y para todos, para mí en primer lugar. Vamos a orar juntos esta oración, ¿sí? Y espero que esta palabra te haya servido para que este tiempo tan difícil que estamos viviendo solo sirva para que la creatividad de Dios se manifieste a través tuyo. Amén. Oramos juntos. Ahí va a aparecer la oración. Decí conmigo así: Padre, me niego a vivir en confusión. Me niego a vivir desenfocado. Me niego a vivir sin revelación. A ti, el Padre de las luces, te pido que se haga la luz en mí. Renuncio a la cultura que me formó y a su lenguaje maldiciente. Rechazo a las preocupaciones, distracciones y a la malicia. Adopto la cultura del reino de Dios y proclamo la creatividad de Cristo Jesús en mi mente. Que mi vida manifieste el diseño divino. Amén y amén. Te bendigo con luz de Cristo sobre tu mente. Te bendigo con creatividad divina para tus negocios. Te bendigo con esa creatividad divina para resolver problemas que quizás hace años que venís arrastrando. Y ahora, el momento menos pensado, el momento en que todo el mundo te dice no salgas de casa, no hables con nadie, no hagas esto, no hagas aquello, el Señor te dé la capacidad, por su luz, a resolver todo conflicto. Que Dios te bendiga, que Dios te prospere, que Dios te dé salud, que Dios te dé fuerzas, y nos vemos en la próxima.